Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente, siendo las 14 horas con 45 minutos del día 2 de enero del 2024. Damos inicio a esta sesión de tipo extraordinaria, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Solicito al secretario tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Previo al pase de lista, me permito informar la inasistencia justificada de la consejera electoral maestra Graciela Díaz Vázquez. Enseguida procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Salvador Mendoza Hernández. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Óscar Carlos Vera Fábregat, propietario. Licenciada Rosalba Marina Araujo, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, ciudadana Carla Adriana González Domínguez. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, licenciado Mauricio Rosales Castillo. Presente. Por las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Presente. Por la primera minoría, diputada María Aranzazú Puente Bustiundi. Presente. Por esta secretaría, el maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de 5 consejerías electorales, 11 representaciones partidistas y 2 del Congreso del Estado, teniendo un total de 19 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario y ya que hay quórum de ley, se declara instalada legalmente esta sesión y los acuerdos que se tomen serán válidos. Otorgo nuevamente el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Si las personas presentes no tuvieran inconveniente en ello, solicitaría al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 6, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación al orden del día circulado. De no haber comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Muchas gracias. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, consejera presidenta.
Y igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la convocatoria para la postulación de las candidaturas para la elección de las diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional que integrarán la 64 legislatura del H Congreso del Estado de San Luis Potosí para el periodo constitucional comprendido del 14 de septiembre de 2024 al 13 de septiembre de 2027, que propone la consejera presidenta. Respecto del texto de la convocatoria, se realizan las siguientes precisiones. En el apartado primero referente a la solicitud de registro, se señala en el texto lo siguiente: presentar su solicitud de registro por duplicado firmada por la presidenta o el presidente estatal del partido político solicitante. Siendo lo correcto el siguiente texto: presentar su solicitud de registro por triplicado firmada por la presidenta o el presidente estatal del partido político correspondiente o quien ejerza las facultades respectivas de acuerdo a los estatutos de cada partido, lo anterior de conformidad con los lineamientos para el registro de candidaturas. Asimismo, en la parte final se señala que la aprobación de la convocatoria es por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión de fecha 2 de enero de 2024, siendo lo correcto el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria del 2 de enero de 2024. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. A modo de resumen, comentarles que este documento tiene como sustento el artículo 264 de la Ley Electoral del Estado, que dispone que los partidos políticos o las coaliciones con derecho a participar en las elecciones estatales y municipales podrán registrar candidatas y candidatos para cargos de elección popular. Las ciudadanas y ciudadanos podrán ser registrados como candidatas o candidatos siempre que atiendan a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en la ley. En ese sentido, el artículo 49, fracción primera, inciso E de la Ley Electoral, señala que dentro de las facultades normativas de este Consejo General se encuentran la de expedir y publicar oportunamente las convocatorias para que partidos políticos, coaliciones, ciudadanas o ciudadanos por su propio derecho soliciten su registro a alguna candidatura. Por lo anterior, el Consejo General de este organismo electoral, en apego y cumplimiento a las disposiciones ya señaladas, emite las convocatorias a partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes con derecho a participar en el proceso electoral local 2024 para que postulen candidaturas para la elección de los 15 distritos locales electorales del Estado de San Luis Potosí, bajo las bases que se precisan en esta convocatoria. Es cuanto y quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Si no hay observaciones, pido al secretario tome la votación correspondiente con las adecuaciones propuestas. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba la convocatoria con las modificaciones que han sido propuestas. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor con las modificaciones propuestas. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que la convocatoria ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la convocatoria para la postulación de candidaturas para la elección de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para el periodo constitucional comprendido del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027 que propone la consejera presidenta. Igualmente que la convocatoria anterior, es necesario precisar que respecto del texto de la convocatoria se realizan las siguientes precisiones. En el apartado primero, referente a la solicitud de registro, se señala en el texto lo siguiente: presentar su solicitud de registro por duplicado, firmada por la presidenta o el presidente estatal del partido político solicitante,
siendo lo correcto el siguiente texto: presentar su solicitud de registro por triplicado, firmada por la presidenta o el presidente estatal del partido político correspondiente o quien ejerza las facultades respectivas de acuerdo a los estatutos de cada partido político, lo anterior de conformidad con lineamientos para el registro de candidaturas. Asimismo, en la parte final se señala que la aprobación de la convocatoria es por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión de fecha 2 de enero de 2024, siendo lo correcto el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión extraordinaria del 2 de enero de 2024. Muchas gracias. Bueno, en los mismos términos del punto anterior y con sustento en los artículos 49, fracción primera, inciso E, 255, 256 y 264 de la Ley Electoral, ya comentados en el punto anterior, se pone a consideración de todas y todos ustedes esta convocatoria a partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes con derecho a participar en el proceso electoral local 2024 para que postulen candidaturas para la elección de los 58 ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, bajo las bases que se precisan en la convocatoria que ya fue previamente circulada. En ese sentido, yo quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Tiene la palabra la representante del partido Morena. Perdón, no logré escucharla completa la corrección que iban a hacer en el punto primero. No sé si me la pudieran Claro repetir. que sí. Gracias. Con la anuencia de la consejera presidenta, es el punto primero en el texto que dice presentar su solicitud de registro por duplicado, firmada por la presidenta o el presidente estatal del partido político solicitante. Este es el texto que contiene la convocatoria que se circuló. Lo correcto sería presentar su solicitud de registro por triplicado, firmada por la presidenta o el presidente estatal del partido político correspondiente o quien ejerza las facultades respectivas de acuerdo a los estatutos de cada partido político. Esto de conformidad a los lineamientos de registro de candidaturas aprobados. ¿Alguna otra intervención? Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional y posteriormente el representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias, consejera presidenta, consejeros electorales. Solamente para saber la publicación de los lineamientos que hace referencia de candidaturas que fueron aprobadas el día 29, ya que antes de llegar a la sesión me metí a la página y no los vi publicados, entonces nada más para saber sí, cuándo podemos tener acceso a ellos, ya con las modificaciones que se realizaron el mismo día de la sesión del 29 de diciembre, para poder socializarlos al respecto. Muchas gracias. Bueno, hoy mismo quedarán publicados y se los hago llegar ya con la reforma directamente a cada uno de ustedes en un ratito más. Representante. Sí, es en el mismo sentido sobre la publicación de lineamientos y no sé si hubiera un link ahí para que se vea sí, explícitamente los lineamientos para esta elección. Sí, en uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias. Nada más también para preguntar si hubo un acuerdo, existe un acuerdo administrativo, no sé qué fuera lo pertinente, donde se mencione que los días en proceso electoral todos son hábiles. Nada más es para aclarar esa situación. Bueno, estamos en el acuerdo, pero bueno, de acuerdo con el artículo 5 de la ley electoral, a partir del inicio del proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Gracias. ¿Alguna otra intervención o comentario? Si no hay más observaciones, pido al secretario tome la votación correspondiente con las adecuaciones propuestas. Consejeras y consejeros electorales, en la votación nominal se consulta si se aprueba la convocatoria que ha sido presentada con las modificaciones propuestas. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que la convocatoria ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que el quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observador electoral para el proceso electoral local 2023-2024 que propone la consejera presidenta. Respecto al presente acuerdo se realizan dos precisiones. La primera es en el antecedente número 8 para agregar en la parte que dice que con fecha 20 de julio de 2023 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo por el que se emiten las convocatorias para que la ciudadanía participe como observador electoral en el proceso electoral concurrente 2023-2024. En este apartado se integrará el número de acuerdo correspondiente y que es el INE CG 437-2023. La segunda es en el considerando 11º, que textualmente dice que el artículo 187, párrafo primero del reglamento de elecciones establece que el plazo para la presentación de las solicitudes de acreditación para las personas interesadas en participar en la observación electoral será a partir del inicio del proceso electoral correspondiente y hasta el 30 de abril del año en que se celebre la jornada electoral. Se propone adicionar al firmar del texto otro párrafo que dice, derivado de la aprobación del acuerdo INE-CG 437-2023, por el que se emiten las convocatorias para que la ciudadanía participe como observador electoral en el proceso electoral concurrente 2023 y 2024, y en su caso para los procesos electorales extraordinarios que de este deriven y se prueben diversos anexos, el plazo para el registro de ciudadanas y ciudadanos que deseen participar como observadores electorales se amplió hasta el 7 de mayo de 2024. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Para el desahogo del presente punto, solicito el apoyo del secretario ejecutivo. Muchas gracias, consejera presidenta. Solamente para señalar que este acuerdo tiene por objeto es abrir la convocatoria para el registro de las ciudadanas y los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales en el proceso electoral local 2024 que corresponde a nuestro estado. Este es competente, somos competentes de acuerdo al artículo 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y el numeral 35 de la Ley Electoral del Estado, el artículo 45 de la Ley Electoral del Estado y el artículo 49, fracción prima. Por lo tanto, se propone a su consideración la aprobación del presente acuerdo y la convocatoria respectiva, que también se les hizo llegar y la cual, bueno, tengo aquí presente para que ustedes la deseen consultar y ustedes la tengan. Es cuanto, consejera. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes del Consejo si existe algún comentario sobre este punto. Tiene la palabra el consejero Juan Manuel Romero. Gracias, doctora. Nada más para, secretario, si se señaló también la modificación en el título del proyecto del acuerdo, que debe decir, donde dice proceso electoral local 2023-2024, únicamente debe ser proceso electoral local 2024. No se señaló, pero se agrega, consejero. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay más comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente con las observaciones emitidas. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el siguiente proyecto de acuerdo con las modificaciones que se han establecido. Por favor, manifestar el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se determinan los topes máximos de gastos de precampaña de los partidos políticos por tipo de elección para el proceso electoral local 2024 que propone la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias. Por favor, secretario, desahogue este punto. Con gusto, consejera presidenta. El 16 de diciembre de 2020, el entonces Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, dentro del expediente del recurso de revisión TESLP RR 2020, determinó el límite máximo de gastos de campaña para la elección de gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021.
El 20 de julio de 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INSG 439-2023, aprobó ejercer la facultad de atracción para determinar fechas homologadas para la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a candidaturas independientes en los procesos electorales concurrentes con el proceso electoral federal 2023-2024. El artículo 116, fracción 4, inciso H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. Conforme lo establecido en el artículo 49, fracción 1, inciso I de la Ley Electoral del Estado, el Consejo General tiene la atribución de aprobar el proyecto de límite de gastos, máximo de gastos que puedan erogar los partidos políticos en las precampañas y de partidos políticos candidatos independientes en las campañas de las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos en los términos establecidos por la ley. El artículo 321 de la Ley Electoral del Estado dispone que en la sesión de instalación que dé inicio al proceso electoral, el Consejo determinará los topes de gastos de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al 25% del establecido para las campañas inmediatas anteriores según la elección de que se trata. Por lo anteriormente y de conformidad con lo expuesto y señalado por el numeral 321 de la Ley Electoral vigente, se establecen en este acuerdo los límites máximos de gasto de precampaña por tipo de elección para los partidos políticos, mismos que resultan de la cifra correspondiente al 25% del tope establecido para el gasto de campaña de las elecciones inmediatas anteriores, según la elección de que se trate, por lo que para tal efecto se proponen en los resolutivos siguientes. En el resolutivo segundo se fija que el límite máximo de gastos de precampaña para cada una de las diputaciones a contender en el proceso electoral local 2024, de conformidad con el artículo 321 de la Ley Electoral, es de 584,477.29 pesos. En el resolutivo tercero, se establece la relación del límite de gasto máximo de gastos de precampaña de ayuntamientos para contender en el proceso electoral local 2024 por cada uno de los ayuntamientos existentes en el estado de San Luis Potosí, por lo que ustedes ya tienen en su poder y podrán revisarlo. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si existe algún comentario sobre este punto. Bien, si no hay observaciones, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. De acuerdo. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, le informo que los puntos contenidos en el orden del día de la presente sesión han sido desahogados en su totalidad. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la segunda sesión de tipo extraordinaria, siendo las 15:08 del día 2 de enero del año 2024, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos.